¿Cree usted que Colombia ha sobrevivido a la violencia? No creo que Colombia haya sobrevivido a la violencia, ya que en la actualidad miramos todos los días que algunas personas matan a otras, como por ejemplo los líderes sociales. ¿Cree usted que se logrará erradicar la corrupción en Colombia? Porque eso es un proceso que viene de muchos años. Entonces, empezar a hacer actividades para de pronto eliminarla poco a poco, sí, pero eliminarla por completo no, que es un tema de costumbre, de historia. ¿Cree usted que los ciudadanos se han comprometido para la solución de conflictos en Colombia? Nos hemos comprometido para la solución de conflictos en Colombia porque los niveles de intolerancia que se vive son bastante grandes, sobre todo por la intolerancia, hay indiferencia y algunas personas pues tratan de colocar de su parte para la solución de conflictos, pero pues, los niveles de intolerancia que se perciben en Colombia son muy altos y eso ha hecho que el conflicto se vaya generando pues cada vez más. ¿Cree usted que las crisis que ha tenido Colombia han sido superadas? Actualmente no, esto siempre, durante varios años siempre ha sido lo mismo. ¿Cree usted que Colombia ha sobrevivido a la violencia? Desde mi punto de vista no, ya que según el tratado de paz que se hizo, todo estuvo tranquilo por un momento, pero después la misma gente que hicieron el tratado de paz retomó las armas y cada vez van cayendo más en la violencia. ¿Cree usted que los ciudadanos se han comprometido para la solución de conflictos en Colombia? Bueno, en gran parte sí, pero si hablamos de solamente el ciudadano como tal, porque si hablamos de cosas más genéricas como por ejemplo lo que es el gobierno o cosas así, creo que hace falta cierta parte de compromiso por esa parte. Las personas que tienen el poder no se comprometen lo suficiente con el país como para poder aportar la baja de conflicto y todo lo demás. ¿Cree usted que se logrará erradicar la corrupción en Colombia? Muy difícil porque el Estado no ha implementado una medida correctiva para aquellas personas que hacen mal uso de los recursos de Colombia. ¿Cree usted que los ciudadanos se han comprometido para la solución de conflictos en Colombia? Los ciudadanos de Colombia solo están comprometidos en el bien propio y no se preocupan por el bien de la sociedad. En el bien propio y no se preocupa por el bien de la sociedad. Esto es un problema porque pues la sociedad, si seguimos en esa mentalidad, la sociedad no va a progresar y las guerras se harán cada vez más fuertes. ¿Cree usted que Colombia ha sobrevivido a la violencia? La verdad yo creo que aún no, porque hay todavía muchos grupos armados que siguen y pues lo de la paz no se pudo dar ya que se deshizo este acuerdo porque algunos guerrilleros volvieron a lo mismo. Entonces pues yo creo que la violencia aún va a continuar y porque es una forma en la cual pues algunas personas buscan como que un camino. ¿Cree usted que las personas que reciben un ingreso entre 600.000 y 3 millones hacen parte de la clase media? A mi opinión, sí considero que las personas que ganan entre 600.000 pesos y 3 millones de pesos pertenecen a la clase media. ¿Por qué razón? Porque hay familias que tienen hasta 3, 4 hijos y con el salario no alcanza. La canasta familiar es muy costosa y el incremento del salario anualmente, que es el IPC, es muy bajo con respecto al incremento que se da en lo que es transporte, alimentación y bienes y servicios. ¿Cree usted que las crisis que ha tenido Colombia han sido superadas? No, porque en Colombia siguen existiendo delitos como violaciones, secuestros, y eso no puede seguir así. En las entrevistas que hemos realizado a diferentes personas, nos podemos dar cuenta que todos están en desacuerdo con lo que opina y expresa Salomón, puesto que las crisis como son la corrupción, el narcotráfico, la violencia, la clasificación de la clase media, aún siguen latentes y aún siguen afectando a toda la sociedad. Con respecto a las crisis superadas, como por ejemplo el narcotráfico, la clase media y los grupos armados, nos damos en cuenta que hoy en día sucedió la retoma de armas por parte de las FARC, de pequeñas partes de las FARC, los cuales tienen vinculación con el narcotráfico
y violan los tratados de paz firmados en el gobierno de Juan Manuel Santos, lo cual es malo para el país en cuestión de seguridad para la sociedad y en la parte de la economía, ya que al tener el país estos clase media y los grupos armados, nos damos en cuenta que hoy en día sucedió la retoma de armas por parte de las FARC, de pequeñas partes de las FARC, los cuales tienen vinculación con el narcotráfico y violan los tratados de paz firmados en el gobierno de Juan Manuel Santos, lo cual es malo para el país en cuestión de seguridad para la sociedad y en la parte de la economía, ya que al tener el país estos sucesos, mucha gente dejará de invertir y la economía del país decaerá. Por la parte de la edad de la clase media, las personas que ganan entre 600.000 y 3 millones se dice que están en el rango de que pueden tener una vida digna, una vivienda estable y cubrir todas sus necesidades, pero no es así, ya que, por ejemplo, en una familia donde uno de los padres es el que reciba 3 millones, pero de él dependen 4 hijos más su esposa, le quedaría muy difícil la repartición de su salario, por lo que conlleva a que no cumpla todas sus necesidades ni satisfaga todo lo que él necesita. Por la parte de la salud en Colombia, se evidencia que hay mucho gasto gracias a la corrupción. Se gasta mucho dinero el cual podría ser destinado para los usuarios de la salud y así poder mejorar el servicio y tener una mejor calidad, que sean entregado a tiempo los medicamentos y entre otras cosas. Ya que, para concluir, Colombia, para lograr erradicar los problemas desde su base, tardará muchos años más, ya que las crisis que supuestamente fueron superadas, hoy en día las volvemos a vivir por falta de compromiso de los ciudadanos. Por ejemplo, la consulta anticorrupción no tuvo éxito, ya que los 11,5 millones de colombianos que votaron no fueron suficientes, puesto que faltaron menos de 500.000 votos para que sea aprobado. Y por falta del Estado, hay poca preocupación por su propio país. Como por ejemplo, Duque interviene por segunda vez ante la ONU y hará un nuevo llamado por la crisis que se vive en Venezuela. Pero por la crisis colombiana, ¿qué ha hecho él? ¿Qué ha hecho frente a la crisis de la salud, de la educación, del terrorismo y de todo lo que se está viviendo actualmente?